Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo pintar una puerta de madera con tus propias manos. Es un proyecto que puede parecer intimidante al principio, pero te aseguro que es más fácil de lo que piensas. Primero, vamos a hablar de la selección de la pintura. Hay muchos tipos diferentes de pintura disponibles, pero para una puerta de madera, te recomiendo usar pintura al óleo o pintura acrílica. La pintura al óleo es más duradera y resistente al agua, mientras que la pintura acrílica es más fácil de limpiar y seca más rápido. Una vez que hayas elegido la pintura, es hora de pensar en la técnica de coloración. Si quieres un acabado liso y uniforme, te recomiendo usar un rodillo. Pero si prefieres un acabado más rústico, puedes usar un pincel. Ahora, vamos a hablar de la preparación de la superficie de madera. Este paso es crucial para asegurar que la pintura se adhiera correctamente a la madera. Primero, debes limpiar la puerta con un pano húmedo para eliminar cualquier suciedad o polvo. Luego, debes lijar la superficie de la madera con un papel de lija de grano fino. Esto ayudará a crear una superficie lisa y uniforme para la pintura. Después de lijar la madera, debes aplicar una capa de imprimación. La imprimación ayuda a sellar la madera y a crear una superficie más uniforme para la pintura. Asegúrate de dejar que la imprimación se seque completamente antes de aplicar la pintura. Finalmente, es hora de pintar. Aplica la pintura en capas finas y uniformes, dejando que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente. Si estás usando un rodillo, asegúrate de cubrir toda la superficie de la puerta de manera uniforme. Si estás usando un pincel, asegúrate de aplicar la pintura en la dirección de la veta de la madera. Y eso es todo. Con un poco de paciencia y atención al detalle, puedes pintar una puerta de madera como un profesional. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo pintar una puerta de madera con nuestras propias manos. Es un proyecto sencillo que puede transformar por completo el aspecto de tu hogar. Primero, vamos a hablar de la selección de la pintura. Hay diferentes tipos de pintura disponibles, y la mejor opción dependerá del tipo de acabado que deseas. Para un acabado liso y uniforme, la pintura acrílica es una excelente opción. Es fácil de aplicar, se seca rápidamente y está disponible en una amplia gama de colores. Si prefieres un acabado más natural, puedes optar por un tinte para madera. Los tintes penetran en la madera y realzan su veta natural, creando un efecto más sutil. Ahora, vamos a hablar de la preparación de la puerta. Antes de aplicar la pintura, es importante limpiar la superficie de la puerta con un pano húmedo para eliminar cualquier polvo o suciedad. Si la puerta tiene pintura vieja, deberás lijarla para crear una superficie lisa y uniforme. También es importante cubrir las áreas que no quieres pintar con cinta de pintor. Una vez que la puerta esté preparada, podemos comenzar a aplicar la pintura. Si estás usando pintura acrílica, puedes usar un rodillo o una brocha. Si estás usando un tinte, puedes usar un pincel o un pano. Asegúrate de aplicar la pintura en capas finas y uniformes, dejando que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente. Para un acabado más profesional, puedes aplicar una capa de barniz transparente sobre la pintura. El barniz protegerá la pintura de los arañazos y la decoloración, y le dará un brillo adicional. Ahora, vamos a hablar de cómo pintar una puerta de madera con un efecto de imitación de madera. Este efecto se logra utilizando diferentes colores y técnicas de pintura para crear la apariencia de la veta de la madera. Puedes usar una esponja para aplicar la pintura en pequeños toques, creando un efecto de textura. También puedes usar un pincel para crear líneas finas que simulen la veta de la madera. Recuerda que la clave para un buen trabajo de pintura es la paciencia y la atención al detalle. Sigue estos consejos y podrás pintar una puerta de madera como un profesional. Espero que este video te haya sido útil.